Hola, amantes de los cotilleos. Estamos aquí para contaros las noticias que están sacudiendo la actualidad y hablaros de los nombres más comentados. No olvidéis suscribiros y darle a me gusta al vídeo. Empecemos. El Festival de Cine BCT, celebrado en la histórica ciudad italiana de Benevento, se convirtió este año en el escenario de una emotiva historia de amor. Can Yaman no pudo contener las lágrimas en el escenario durante la ceremonia de entrega de premios. El actor, que fue aplaudido durante minutos, se cayó con la voz temblorosa en medio de su discurso y sacó un pañuelo. ¿Cuál fue el verdadero motivo de esas lágrimas? Según informaciones filtradas por su círculo más cercano, los vientos fríos entre él y Demet Özdemir han dado paso por fin a la primavera. Puede que aquella antigua llama se esté reavivando. Aquí están todos los detalles de aquella noche inolvidable, los relatos de los testigos y lo que ocurrió entre bastidores. Era la noche de clausura del festival. El fascinante anfiteatro de Benevento estaba repleto de figuras destacadas del cine italiano y turco. Cuando Can Yaman fue invitado al escenario para recoger el premio al mejor actor extranjero, todo el mundo se puso en pie. Yaman, que subió al estrado con su alta estatura, su porte carismático y esa famosa sonrisa, comenzó su discurso mezclando el turco y el italiano. Primero expresó su agradecimiento y habló de sus compañeros de profesión y de sus admiradores. Pero luego, de repente, el tema derivó hacia su vida personal. Llegar hasta aquí no ha sido fácil. Los caminos son largos, a veces solitarios, pero con el apoyo de alguien a quien quieres, uno puede superar cualquier cosa, dijo, y de repente se detuvo. Se le llenaron los ojos de lágrimas y se le quebró la voz. En la sala se oyó un ligero murmullo. Can respiró hondo y, mientras se secaba las lágrimas, añadió, especialmente en los últimos días. Una persona muy especial me ha devuelto la esperanza. Gracias, añadió. Estas palabras causaron un gran revuelo en la sala, porque todo el mundo lo sabía. Esa persona muy especial era Demet Özdemir. Si recordáis, solo unos días antes, Demet Özdemir, ebria en un local de ocio de Estambul, había cogido el micrófono y gritado a los cuatro vientos su gran amor por Can. Tras esa confesión, se armó un gran revuelo y las redes sociales se dividieron en dos bandos. No se sabe si el hecho de que Can estuviera en Italia en ese momento fue una coincidencia o una ausencia planeada. Pero la noche del festival lo cambió todo. Un amigo cercano comentó, Can se quedó muy impresionado en cuanto se enteró de la confesión de Demet. Al principio se quedó en silencio, pero por dentro sus sentimientos se agitaron. Durante los preparativos del festival, le oímos preguntar a menudo, ¿cómo estará Demet? Han empezado a intercambiar mensajes privados. El hielo se está derritiendo, afirma. De hecho, antes del festival, en las publicaciones de Can en las redes sociales se percibía un tono más emotivo y reflexivo. En una de sus historias, no pudo evitar compartir una foto antigua de Sanem y Ferit. Demet, por su parte, se encontraba en Estambul, sumida en una espera silenciosa. Sus amigos comentan, Demet no sintió remordimientos tras la confesión. Al contrario, se sintió aliviada. Cuando se enteró de que Can había llorado en el festival, también se emocionó. Sabemos que dijo, quizá haya llegado el momento. Tras recibir su premio, Can se sinceró aún más en la sala de prensa. A la pregunta de un periodista italiano, ¿estas lágrimas son por amor? Respondió sonriendo, la vida a veces nos depara sorpresas más bonitas que las de las películas. Volver a estar en la misma onda que la persona que amas. No tiene palabras. Esta declaración se convirtió al instante en titular en la prensa turca. Incluso los organizadores del festival estaban sorprendidos. Un responsable resumió, los momentos emotivos de Can Yaman también nos conmovieron. La sinceridad de los actores turcos se ganó el aprecio de todo el mundo aquí. Su actitud, sobre todo al hablar de Demet Özdemir, fue muy sincera. El representante de Can, por su parte, evitó hacer una declaración oficial, pero se limitó a decir, Can está muy feliz ahora mismo. Él mismo toma las decisiones sobre su vida privada. Damos las gracias a todos los que nos apoyan. Se limitó a decir, ese amor legendario que comenzó en el plató de Erkenci traspasó las pantallas y se reflejó también en la vida real. Las vacaciones que pasaron juntos, las citas secretas, la posterior ruptura. Tras la ruptura, mientras Can ascendía rápidamente en su carrera en Italia, Demet batía récords de audiencia en Turquía. Pero el vacío en sus corazones nunca se llenó. La última confesión de Demet y las lágrimas de Can en el festival parecen casi un nuevo capítulo de esta historia inconclusa. En los últimos días, la comunicación entre ambos ha sido muy estrecha. Fuentes fiables afirman,
Las posibilidades de que vuelvan a estar juntos son muy altas. Quizás se reúnan durante las vacaciones de verano. Incluso se habla de un proyecto conjunto. Los fans, por su parte, están enloquecidos. La etiqueta almohadilla de Met Cambarior se ha colado en las tendencias mundiales. Hemos llegado al final del vídeo. ¿Qué opináis? Nos vemos en los comentarios. No olvidéis suscribiros y darle a me gusta. Nos vemos en las próximas noticias del mundo del espectáculo.